Bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, vamos a estar compartiendo algunos conceptos con respecto a la tercera persona de la Trinidad que muchos ignoran realmente, y vamos a estar compartiendo entonces el propósito del Espíritu Santo, que es una persona. Vamos a estar enseñando sobre este tema que usted va a ver que va a ser maravilloso, porque ya en el Antiguo Testamento había una promesa de nuestro Dios que dice así, que iba a pasar en el Nuevo Testamento o en estos días. Dice, les voy a dar un corazón nuevo. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Está hablando del poder del Espíritu Santo para vencer nuestra naturaleza pecaminosa que nos impulsa al pecado. Nacemos con la naturaleza heredada de Adán, que tenemos esa tendencia al pecado. Nos pisan el pie, nos insultamos, pensamos mal. Todos los días tenemos una reacción a el pecado, y pecamos todos los días, y la palabra de Dios dice que no hay justo en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. También la palabra de Dios dice que no hay justo ni un uno. Entonces, ¿cómo ser salvos? ¿Cómo poder ir al cielo? Muy sencillo, querer cambiar, arrepentirse de sus pecados, enterarse las buenas noticias del Evangelio de que Jesucristo pagó en la cruz tu pecado, murió en tu lugar. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo murió en lugar tuyo y en el mío como nuestro sustituto. Nos salvó por sustitución. Y entonces nosotros tenemos que creer esas buenas noticias, que por más que nosotros hagamos todos los esfuerzos que sean necesarios, en el caso de que seamos sinceros y que querramos portarnos realmente bien, no podemos. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden hacer la voluntad de Él. No se puede hacer la voluntad de Él, cumplir todos los mandamientos de Dios. Entonces Dios, sabiendo esto, ya en Ezequiel, en el libro de Ezequiel del profeta, profetizó que iba a poner el Espíritu Santo dentro de nosotros, y entonces íbamos a poder cumplir todos sus mandamientos. ¿Cómo entra el Espíritu Santo en nosotros? Cuando invitamos a Jesús que entre en nuestras vidas. Entonces, primero, arrepentirnos. Segundo, creer que Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, nuestra culpa, y murió en nuestro lugar, pagando la paga que es la muerte. Entonces, en tercer lugar, tenemos que aceptar ese regalo. El regalo de Dios, dice la palabra de Dios, es vida eterna en unión con Cristo Jesús. ¿Y cómo nos unimos con Cristo Jesús? Invitándole a entrar en nuestro corazón. Cuando invitamos a entrar a nuestro corazón a Jesús, aceptando lo que Él hizo a favor de nosotros, que murió y pagó nuestros pecados, aceptamos el regalo de la salvación e invitamos a Cristo que entre en nuestra vida, el Espíritu Santo y Jesús entran en nuestra vida y somos declarados salvos, hijos de Dios, justificados, declarados justos, y tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Así que no es por tratar de hacer cosas buenas, no es por no matar a nadie, no es por obras meritorias,
No es por ritos religiosos que uno va al cielo. Va al cielo por los méritos de Cristo, cuando uno escucha el Evangelio, que son las buenas noticias, que Cristo murió en tu lugar y pagó tu pecado y tenés que recibir el regalo. Vos podés haber matado a 200 personas, podías haber robado todo, pero si te arrepentís realmente, crees en el Evangelio, porque eso es lo que predicaba Jesús, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias que Él murió en tu lugar y en el mío, ¿no? Pagando nuestra deuda. Le aceptamos, lo invitamos a entrar en nuestra vida, Él viene a vivir en nuestra vida y se cumple entonces que nos cambia el corazón. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu de Dios, y haré entonces que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Es la única manera que podamos cumplir los mandamientos de Dios, siendo declarados justos y teniendo un poder en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, que es más poderoso que el poder del pecado que nos lleva a, digamos, en ciertas circunstancias, a pecar. Nos empieza el Espíritu Santo a santificar, empieza a cambiar nuestros gustos, empieza a cambiar nuestras ideas, empezamos a pensar como Dios, empezamos a interesarnos por los demás, empezamos a amar a los demás, empezamos a predicar la palabra de Dios, empezamos a enseñar la Biblia, leemos la palabra de Dios, nos atrae. Antes era un libro que no nos interesaba, ahora nos interesa porque el Espíritu Santo que vive en nosotros es el que escribió la Biblia y entonces nos lleva a leer la palabra de Dios, nos lleva a orar también mucho más y también a congregarnos en una iglesia donde crean estas buenas noticias para que esta fe sea mantenida, sea aumentada y no se apague y se quede allí a un costado. Tenemos que orar, leer la Biblia y congregarnos. Usted elija la iglesia, pero fíjese que se crea en la salvación por la fe en Cristo Jesús y la recepción del Espíritu Santo dentro de uno que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, si dependiéramos solo de nuestras fuerzas, sería imposible poseer una vida cristiana victoriosa, en el sentido de vencer el pecado. Pero gracias a Dios, porque ha provisto el poder para lograrlo y para que podamos crecer constantemente en nuestra vida espiritual. No nos ha dejado solos después de perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva. O sea que cuando nos perdona los pecados, nos da una vida nueva, no quedamos solos, queda el Espíritu Santo dentro de nosotros y Jesús dentro de nosotros que nos llevan a la santidad, a transformarnos como ellos. Entonces, el Espíritu Santo está en cada creyente. Vamos a leer lo que dice el libro de Romanos. Dice así, dice, porque cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, o sea, aquella mente no regenerada, no cambiada, la que tiene todo el mundo, dice, no se sujeta a la ley de Dios, no puede cumplir los mandamientos de Dios, dice, ni tampoco los puede cumplir. Entonces, los que viven según esa naturaleza pecaminosa, por más que quieran, no pueden agradar a Dios. Mas ustedes, les escribe a cristianos verdaderos, no vivís según esa naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora realmente en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el tal no es de él. O sea que si usted no tiene el Espíritu Santo,
todavía no es de Cristo. Entonces esté atento para recibir el Espíritu Santo, para recibir a Cristo en su corazón, luego de arrepentirse de sus pecados y de creer que Cristo murió en la cruz por usted. Entonces, dice, si Cristo está en ustedes, entonces ya las cosas cambian. Y dice en Romanos 8:13, dice, si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, van a morir eternamente. Mas si por el Espíritu Santo hacen morir esas obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Uno ha recibido el Espíritu Santo, es regenerado, es transformado, las ideas cambian. Si antes odiabas, ahora no odias más. Si antes no te importaba la gente, ahora sí te importa. Eso es un milagro que se produce por la presencia del Espíritu Santo en uno. Por eso en el libro de Ezequiel dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es como el viento, que no lo podemos ver, pero sí percibimos sus efectos. En San Juan, capítulo 3, habla de esto. Dice la palabra de Dios de esta manera. San Juan capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, no te maravilles, le dice a un hombre llamado Nicodemo, que tenés que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno tiene que nacer de nuevo del Espíritu Santo. Cuando se fecunda el óvulo, el espermatozoide entra del hombre, ¿no es cierto?, en el óvulo de la mujer. Ahí Dios pone tu espíritu, que sos vos. Lo que estás viendo ahora es mi cuerpo, pero no estás viendo mi espíritu. Nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces, el espíritu es el que está muerto, digamos así, espiritualmente, y para vivir espiritualmente, para tener una vida nueva, tiene que venir el Espíritu de Dios. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces el Espíritu Santo se une a tu espíritu y empieza a tener vida espiritual. Nacés de nuevo. Eso es el nuevo nacimiento. Primer nacimiento, Dios pone tu espíritu. Segundo nacimiento, entra el Espíritu Santo y se une a tu espíritu. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es de él. Así dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo no es una especie de fuerza eléctrica o energía impersonal, sino que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, es decir, es Dios. El Señor Jesús siempre se refirió al Espíritu Santo como Él, no como eso o como una cosa. Es una persona y no es un objeto. Vamos a leer en San Juan capítulo 14. Vamos a leer San Juan capítulo 14, versículo 26. Hablando del Espíritu Santo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Por eso aquella persona que tiene el Espíritu Santo y que es un verdadero cristiano, dice la palabra de Dios que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces hay mucha gente religiosa que va a misa, que va a las reuniones evangélicas, que va a reuniones protestantes o a otras, pero no tienen el Espíritu Santo, no son de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra, porque vos lo invitás a entrar, entras
te arrepentís, crees en que Jesús murió por vos, invitás a que entre en tu vida a Jesús, Jesús viene en la persona del Espíritu Santo, dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Personas que recién se convirtieron, de repente empiezan a saber la verdad, empiezan a decir cosas que están en la Biblia y que ellos ni lo saben. Es notable, ¿no? Dice, a mí me parece, predicador, que esto es así, no sé cómo lo sé, pero es que el Espíritu Santo le está enseñando y le está recordando todo lo que Jesús le dijo, nos ha dicho. Entonces la persona empieza a saber, a discernir, empieza, me parece que esto está mal, me parece que esto está bien, y es exactamente así como dice la palabra de Dios, porque el mismo Espíritu Santo le está recordando o enseñando lo que dice las Sagradas Escrituras. En San Juan 15, 26 dice, cuando venga el Consolador, o sea, el que te da consuelo, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él va a hablar acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo glorifica a Jesús, habla de Jesús y te enseña lo que Jesús enseñó en Galilea, en Jerusalén y en las Sagradas Escrituras. También en 16:13 de San Juan dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Por eso aquellas personas que tienen una religión que estudian versículos salteados y no lo podés sacar de ahí, estudian versículos fuera del contexto y entonces no tienen discernimiento. Dicen, bueno, esto me enseñaron a mí así, pero en la palabra de Dios dice otra cosa, ¿no? Entonces, cuando recibís el Espíritu Santo te enseña lo que dice la palabra de Dios. Entonces vas entendiendo y vas teniendo como revelaciones literales, y uno comienza a entender completamente las Sagradas Escrituras. Y Él te guía a toda la verdad. Si estás en una religión que cree algo equivocado, al tener el Espíritu Santo te va mostrando cuál es el error. Y si sos sincero, entonces empezás a darte cuenta, esto a pesar de que cientos de personas digan que es verdad, esto no es verdad. Este rito o esta cosa que estoy haciendo, la palabra de Dios no nos dice que hay que hacer, entonces te das dando cuenta que es el Espíritu de Dios el cual te está enseñando. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Jesús y del Dios Padre, y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo también te va a revelar el futuro, te va a revelar, por eso podemos entender perfectamente el Apocalipsis, el libro de Daniel que habla del futuro, y en el libro de Daniel al final dice que el mismo profeta Daniel no entendía esas cosas que nosotros sí entendemos hoy, que hablaban de un avivamiento final, de un derramamiento del Espíritu Santo, de unas persecuciones, de muchas cosas así, y Daniel no entendía lo que estaba profetizando. Pero Dios le dice, anda Daniel, no te hagas problema, esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Solo al tiempo del fin se van a entender. Y nosotros ahora lo estamos entendiendo todo. Podemos explicar el Apocalipsis de punta a punta. No hay secretos para aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Y Daniel en esa época
teniendo, digamos así, descendiendo sobre él el Espíritu Santo, tuvo esas revelaciones, pero no tenía el Espíritu Santo en forma permanente como tenemos nosotros. Entonces, al tener el Espíritu Santo, dice, Él les hará saber las cosas que han de venir. Empezamos a tener palabra profética, que es uno de los dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y dice, Él me glorificará, dice Jesús. Por eso el Espíritu Santo habla siempre de Jesús. No hay oraciones al Espíritu Santo en la Biblia. En el Apocalipsis dice que solamente Dios el Padre y Dios el Hijo son adorados. Y habla del trono de Dios y del Cordero, que es uno solo. Y no habla del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es aquel que lleva a adorar, a honrar a Jesús, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús es Dios que se ve. Dios Padre es Dios que habita en una luz inaccesible, nadie lo ha visto ni lo puede ver, pero Jesús es como que Dios se hizo visible, y todos los atributos de Jesús son los atributos de Dios Padre. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Y entonces al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Uno tiene que adorar a Jesús, adorar a Dios, y el Espíritu Santo te lleva, dice que te lleva a glorificar a Jesús. Él me glorificará y tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Es notable, esto es maravilloso. Dice que todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, porque Jesús y el Padre son uno solo. Jesús es el Padre que se puede ver. Así como la Trinidad es como un trébol de 3 hojas. Es un trébol, pero tiene 3 hojas. O como el agua, que tiene 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Sólido es el hielo, el agua común, después es el líquido, y el gaseoso es el vapor. Entonces es agua, pero se manifiesta de 3 maneras. Así es, un poquito se puede enseñar este misterio de la Trinidad. Y el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad y actúa como una persona cabal, y por lo tanto podemos conocerlo y tener comunión con Él. Y vamos a leer algunos textos y vamos a ver qué sentimientos o qué acciones se le atribuyen. Entonces, en San Juan capítulo 15, versículo 26 decíamos: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, Él dará testimonio de mí. Es alguien que va a hablar, es alguien que va a estar, es una persona que habla. En Hechos 8:29 se relata cuando el evangelista Felipe, él estaba predicando y sucedían muchos milagros, muchos paralíticos eran sanados, muchos endemoniados eran liberados. Dice la palabra de Dios que él fue llevado al desierto. Él no sabía por qué, porque había un plan del Espíritu Santo, que es el estratega, de salvar a una persona clave, que era un etíope, que venía de Jerusalén, había ido de Etiopía. Usted imagínese el mapa: abajo de Egipto viene Sudán, después viene Etiopía, y entonces de allí, de Etiopía, se había ido hasta Jerusalén, lejísimo. Pero él tenía tanta sed de Jesús, de saber las cosas de Dios, que se fue a adorar a Jerusalén. Él justamente en Jerusalén compró parte de la Biblia, porque eran rollos, y justo compró Isaías 53, que es el pasaje del Antiguo Testamento que más habla de que Jesucristo es el Mesías, que Él murió en nuestro lugar, que pagó nuestros pecados, que resucitó, etcétera, 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 pero no entendía. Entonces
él volvía de Jerusalén para Etiopía y dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, júntate a ese carro. O sea, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo te habla, te puede hablar, el Espíritu Santo es una persona, te dice, andá y andá y juntate a ese carro. Y entonces Felipe fue y estaba leyendo al profeta Isaías 53, ese hombre etíope estaba leyendo eso. Y él no entendía, que dice, ¿de quién habla este profeta? Dice, ¿de sí mismo o de algún otro? Y dice, ¿pero no entendés lo que lees? Le dice Felipe. Y el etíope le dice una frase que a mí me quedó grabada, que dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Por eso yo me dediqué a enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo la gente va a entender si tiene digamos, el entendimiento entenebrecido por el diablo, cegados, están ciegos espiritualmente? Y si alguno que sabe bien la palabra de Dios, que tiene el Espíritu Santo, no le enseña, esa persona, aunque tenga el mejor pasaje, el más claro pasaje de la Biblia sobre la obra expiatoria de Cristo, no lo entiende. Dice, ¿cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me enseñe? Y a partir de esa escritura, Felipe le enseñó al etíope y le enseñó que Jesús se refería a Jesús, que Isaías 53 era, ¿no? Que se refería a Jesús, que Jesús había muerto en la cruz, que había resucitado, que murió en lugar de nosotros, que Dios cargó el pecado de la humanidad sobre él, que por sus heridas fuimos sanados. Todas esas cosas, y entonces el hombre creyó en Jesús y entregó la vida a Cristo y recibió a Cristo en su corazón. Entonces pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, bien podés ser bautizado. O sea que, en primer lugar, hay que creer y ser bautizado después. Por eso dice San Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque primero tiene que creer. La persona tiene que saber lo que Cristo hizo a favor suyo en la cruz y tiene que aceptarlo o rechazarlo. Dice, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Es algo muy directo, muy fuerte. Si usted cree lo que estamos diciendo, va a ser un hijo de Dios, va a ser salvo y cuando muera va a ir al cielo derecho. Si no cree o no le interesa o no captó, trate de escuchar bien lo que estamos hablando porque se juega su vida eterna. Y si no le interesa lo que estamos hablando o más o menos o no capta mucho, bueno, usted pregunte. Usted puede entrar allí en www.diosparatodos.com, allí en su computadora. Entonces ahí hay una página web en la cual se enseña todas estas cosas, www.diosparatodos.com. Tratamos de que usted vaya al cielo por toda la eternidad. Tratamos de que usted reciba a Jesús y reciba el Espíritu Santo para que pueda cambiar completamente, y no solamente usted, sino todas las personas que tienen a nuestro alcance, y después todas las personas que estén al alcance suyo, y después todas las personas que estén al alcance de esas personas que usted alcanzó, y así se va multiplicando las personas que son cristianas, que son salvas y que tienen el Espíritu Santo en ellas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 y 7, estaba San Pablo en la provincia de Asia, la provincia romana de Asia, lo que hoy es Turquía, y trataba de predicar ahí, pero dice que el Espíritu Santo no le permitió. O sea que el Espíritu Santo es el que permite, no permite, guía, es el estratega. Acá, por ahora, no tenés que predicar. Entonces se fue a lo que era Troas, se llamaba Troas,
pero lo que era, ustedes se acuerdan de esa película, Helena de Troya, allí, bueno, cerca del mar estaba esa ciudad, y ahí tuvo una visión de un joven macedonio, que Macedonia queda enfrente a Troas, al norte de Grecia, y entonces le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí entendió que era una visión de Dios y que Dios lo llamaba a predicar en Europa, digamos así, ahí en Macedonia, después bajó a Grecia y todo lo demás, entendió que Dios lo llamaba a predicar la palabra de Dios en esos lugares. El Espíritu Santo le impidió predicar en un lugar y después Dios le da una visión que lo invita, una persona vestida de Macedonia, le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu Santo trabaja con el Padre, trabaja con el Hijo en la salvación de las almas. Lo más importante de todo es que usted sea salvo, que tenga la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Para tener al Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados, creer que Él murió por usted y pagó su culpa en la cruz, y tomar la decisión de decirle, Señor, te abro la puerta en mi corazón, entra en mi vida y dame tu Espíritu Santo, y entonces usted va a ser un hijo de Dios, salvo, completamente perdonado, y va a tener la vida eterna. Vamos a un tema musical y seguimos dentro de un ratito.